Buen día, mi nombre es Estefanía Martínez. En esta oportunidad hablaremos de la geosfera, las capas del suelo, su composición y sus características tanto físicas como químicas. Nuestro grupo está conformado por Santiago Gamboa, Daniela Barahona y Kevin Urrego. El suelo se compone inicialmente por tres capas: superior, intermedia e inferior, y estas se componen de 6 horizontes. En la capa superior se encuentra el horizonte O. Este se constituye por humus y materia orgánica parcialmente descompuesta, al igual que el horizonte A, que se compone también de organismos vivos y minerales. La capa intermedia está constituida por el horizonte E, en el que se presenta la infiltración y la lixiviación del suelo. Cuando hablamos de lixiviación, hacemos referencia al desplazamiento de sustancias solubles, arcilla, sales, hierro, humus y cationes, y esto se debe al movimiento del agua en el suelo. Está el horizonte B, que es la zona de acumulación. En esta se acumulan las arcillas, los óxidos de hierro y aluminio, compuestos húmicos y los cationes generados en la lixiviación, que se encuentran en el horizonte A. En la capa inferior se encuentra el horizonte C, que se constituye por material parental parcialmente descompuesto. Se compone en fragmentos de roca y se aprecia acumulación de silicio, carbonatos y yesos. Y está el horizonte R. De esta parte surge la formación de los horizontes de los suelos y se compone de rocas difíciles de penetrar. Cuando hablamos de componentes químicos, tenemos que tener en cuenta que de ellos depende la proporción de minerales y de sustancias orgánicas que los componen. Los elementos que se encuentran comúnmente en los minerales del suelo son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, carbono, calcio, potasio, sodio y magnesio. El contenido del fósforo, el nitrógeno, potasio, calcio y magnesio deben mantener un equilibrio en el suelo. La materia orgánica que se encuentra en la capa superior contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y cuando hablamos del humus, su composición química, todo depende de organismos vivos, bacterias, hongos y protozoos. Cuando ya se descomponen, su producto final es dióxido de carbono, sales minerales y amoníaco. En el suelo los compuestos químicos se disocian en cationes y aniones, como por ejemplo el nitrato sódico se disocia en el anión nitrato y catión sodio. Y al hablar de absorción de cationes se incluyen elementos como el calcio, el magnesio, el potasio, sodio, amonio e hidrógeno. Características físicas de las capas del suelo. Los componentes de las capas del suelo le dan características de estructura, textura y consistencia al suelo. La capa inferior está compuesta por rocas y la capa intermedia contiene principalmente piedras, aire, arcilla y algo de agua. Y la capa superior está conformada por arena, arcilla, agua, aire y humus. Respecto al color de los suelos, tienen un color oscuro que va aclarándose a medida que se profundiza, lo cual indica presencia de materia orgánica. El color varía según la humedad y la materia orgánica. Ahora bien, la estructura del suelo es muy importante. Un suelo mal estructurado está sellado y compactado como una masa, es húmedo y el aire y el agua no lo penetran. Y por otro lado, una buena estructura en un suelo es fácil de trabajar el mismo y no es arrastrado por la lluvia y el viento, es poroso y permeable. De igual forma, la textura en un suelo indica la porción o cantidad en porcentaje en que se encuentra la arcilla, el limo y la arena en el suelo. La temperatura influye, pues a temperaturas bajas menores a 5 grados centígrados, la meteorización o alteración de las rocas es muy lenta. Y a temperaturas menores a 10 grados centígrados, la actividad microbiana es muy limitada. Ahora bien, las características físicas derivadas del suelo son la porosidad, la permeabilidad e infiltración y el drenaje. La cantidad de poros o espacios vacíos dependen de dos factores. El primero es la textura del suelo y el segundo es la porción de materia orgánica. La permeabilidad se considera como la estimación cualitativa de la infiltración, mientras la infiltración es la velocidad con la que el agua se desplaza en un suelo. Bueno, dentro de las reacciones que se presentan en las capas del suelo, encontramos el pH, que es una de las características más importantes y está determinado por diferentes reacciones que se encuentran en el mismo.
Entre algunas de estas encontramos las reacciones como la hidratación, la hidrólisis, la carbonación y la oxidación. El pH del suelo es originador de múltiples propiedades químicas, físicas y biológicas que influyen fuertemente, pues influyen en la fertilidad del suelo. El pH es la expresión al contenido de iones de hidrógeno y oxidrilo en el suelo como consecuencia de las diversas reacciones químicas que se presentan. Esto determina pues los niveles de acidez o alcalinidad en los suelos. Siguiente. La hidratación es la incorporación de agua a la estructura molecular de una sustancia mineral, generando cambios químicos en la misma. Esto puede implicar variaciones de volumen y solubilidad. La hidrólisis pues es el proceso más común de descomposición en las rocas cristalinas o granitos, dando lugar a arcillas de neoformación, también generación de arenizaciones y mantos teorizados. Siguiente. La carbonatación es la disolución de los carbonatos existentes en el suelo que se transforman en bicarbonatos. Estos pues penetran en el suelo y pueden precipitar de nuevo en carbonatos. El agua es el agente de este proceso, donde a más agua más disolución y a menos agua más precipitación de estos carbonatos. La disolución corresponde pues al fenómeno para la calcificación y formación de residuos, donde el dióxido de carbono debe ionizar el agua para que produzca la corrosión de la roca. Y por último, pues tenemos ya la oxidación, la cual es el proceso de alteración química de los materiales del suelo debido a la pérdida o ganancia de electrones de sus iones constituyentes. Normalmente en los minerales se oxidan en el suelo y se forman los materiales geológicos originales en un medio pobre de oxígeno, por lo que presentan sus iones en forma reducida, que al entrar en contacto con el aire del suelo, pues se oxidan. Pero en los suelos permanentemente saturados con agua, la tendencia es inversa, es decir, pues el proceso que se realiza es de reducción. Bueno, otros tipos de propiedades químicas, está la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes orgánicos del suelo, como lo son la arcilla, la materia orgánica o las sustancias húmicas, y representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener, ya sea de calcio, magnesio, sodio, potasio o metano. Estos serán intercambiados por otros cationes o iones de hidrógeno presentes en la solución del suelo y liberados por las raíces. Este nivel indica la habilidad de los suelos a retener, disponer y la cantidad de nutrientes necesarios para la planta y su pH potencial, entre otros. También tenemos el carbono orgánico del suelo. La vegetación fija el carbono de la atmósfera por fotosíntesis, transportándolo a materia viva y muerta de las plantas. Los organismos del suelo descomponen esta materia y la transforman en materia orgánica del suelo. El carbono se libera de la biomasa para la materia orgánica del suelo en organismos vivos por un cierto tiempo o se vuelve a emitir para la atmósfera por respiración de los organismos del suelo y raíces en forma de dióxido de carbono. Digamos que otra propiedad que también se considera importante es la conductividad eléctrica y la salinidad. La salinidad de un suelo básicamente se refiere pues, a la cantidad de sales presentes en esta solución o en esta porción de sustrato y puede ser estimado indirectamente mediante la medición de la conductividad eléctrica. Este valor de conductividad eléctrica se ve influenciado directamente por la concentración y composición de las sales disueltas, es decir, por la salinidad. Esto quiere decir que a mayor conductividad eléctrica, mayor va a ser la salinidad presente. Eh, Asimismo, las propiedades químicas del suelo varían con el tiempo. Cuando el suelo se considera líquido gaseoso, la meteorización del material por partida del agua determina en gran medida su composición. Algunas sustancias químicas se exhiben en capas inferiores del suelo donde se acumulan, mientras que otras sustancias químicas que son menos solubles quedan en las capas superiores. Las capas que se eliminan con más rapidez son los cloruros y los sulfatos, a los que le siguen el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio.
El aire presente en el suelo contiene también dióxido de carbono, que al combinarse con agua, este gas puede formar un ácido débil o ácido carbónico que reacciona con algunas de las sustancias químicas del suelo para formar otras. A continuación pasamos a la bibliografía. Gracias.